Bienvenidos a Neonatología en 5 minutos. El día de hoy, continuando con las charlas del programa de reanimación neonatal, veremos cuidados post-reanimación. Debemos tener presente lo que habíamos dicho en uno de los primeros videos. La atención de rutina se dará en el 90% de los recién nacidos, en cuyo caso tendremos solo que hacer apego precoz, lactancia inmediata. Si tienen factores de riesgo, pero hay un nacimiento bueno, con buena respuesta, buena adaptación a la vida extrauterina, simplemente deberemos valorar posterior a la recepción cómo va la respiración, si hay adecuada termorregulación, si tolera la alimentación y cómo está la actividad del recién nacido. Con frecuencia, aquellos niños que tienen factores de riesgo y nacen y tienen un parto adecuado y una adaptación adecuada, simplemente tendremos que vigilarlos. Pero el otro 10% que recibió maniobras de reanimación tendrá que ingresar a los cuidados por reanimación. Estos pueden ser necesidad de oxígeno suplementario, necesidad de presión positiva al final de la expiración o de plano ventilación mecánica, que puede ser de modalidad invasiva o no invasiva si tiene esfuerzo respiratorio. Si hay una transición anormal a la vida extrauterina, el recién nacido deberá ingresar a una sala de neonatología, en donde deberá mantenerse bajo monitoreo cardiorrespiratorio por las posibles complicaciones, que ya veremos cuáles son. Y además deberemos informar a los padres el estado del recién nacido y alentarlos a que lo vean y lo toquen, ya que esto aumentará el vínculo entre el recién nacido y sus padres. Hay muchas condiciones médicas que se pueden presentar en los neonatos después de la reanimación. A nivel neurológico, puede haber una encefalopatía hipóxico-isquémica, dependiendo del tiempo de reanimación. A nivel respiratorio puede o no haber esfuerzo respiratorio, o puede haber complicaciones respiratorias, sobre todo si están asociadas a infecciones como neumonía, o según la edad gestacional. Si es que son prematuros, puede haber membranas hialinas o síndromes de dificultad respiratoria. En la parte cardiovascular puede haber alteraciones como shock, que puede ser hipovolémico, shock séptico, dependiendo del estado del recién nacido. A nivel renal puede haber falla renal, a nivel gastrointestinal una enterocolitis necrotizante, a nivel endocrino metabólico puede haber hipoglicemias o alteraciones hidroelectrolíticas, a nivel hematológico, dependiendo el recién nacido, puede haber desde policitemias hasta anemias que necesitan transfusiones. Y a nivel constitucional, sobre todo los recién nacidos prematuros, por tener una mayor superficie de pérdida, por tener una piel mucho más delgada y perder mayor cantidad de líquidos por aquí, pueden tender a deshidratarse con mucha facilidad, por lo que deberán ingresar a una cuna de calor radiante mientras se estabiliza y posteriormente a una incubadora. Ahora, ¿qué condiciones médicas se presentan en neonatos después de la reanimación? Como habíamos dicho, uno de los más comunes es la neumonía y problemas respiratorios como síndromes de dificultad respiratoria, que pueden ser de tipo 1 o tipo 2. El primer signo de que hay neumonía puede ser la necesidad de reanimación. Posterior a la reanimación puede haber signos de dificultad respiratoria como taquipnia, una frecuencia de más de 60 respiraciones por minuto, quejido, que puede ser quejido audible a distancia o quejido audible con fonendoscopio, aleteo nasal y retracciones. Aquí es importante el quejido es muy importante, ya que es uno de los mecanismos fisiológicos que el recién nacido realiza cuando tiene dificultad respiratoria, tratando de mantener una presión positiva al final de la expiración, por lo que el quejido es uno de los signos muy importantes. Alguno de mis tutores de posgrado alguna vez me dijo que niño que se queja nos deja, así que es muy importante fijarnos en el quejido. Valoraremos con una radiografía, sobre todo cuando es difícil discernir la etiología de las patologías respiratorias. El oxígeno suplementario o la dificultad respiratoria post-reanimación puede ser uno de los signos cardinales de que hay neumonía o una infección perinatal, por lo que deberemos hacer exámenes para descartar una sepsis neonatal e iniciar antibiótico terapia, que generalmente en los neonatos es empírica hasta tener el resultado de los cultivos, guiándonos claro en los reactantes de fase aguda como la interleuquina 6, el PCR, la PCT y otros que hoy en día
están dando auge, pero que todavía son un poco difíciles de acceder en las unidades de neonatología, sobre todo en nuestro país. Un deterioro agudo de la función respiratoria puede indicarnos neumotórax, que ya veremos más adelante, o en uno de nuestros videos también tenemos el procedimiento para realizar una toracocentesis o colocar un tubo torácico. Otra de las complicaciones importantes que puede haber en los niños post-reanimación es hipertensión pulmonar, en cuyo caso se considera que hay una falta de relajación de los vasos pulmonares, manteniéndose un estado de vasoconstricción a nivel de estos, produciendo una hipertensión pulmonar persistente. Es muy común cuando hay edad gestacional entre 34 semanas o un poco más, y generalmente se caracteriza porque necesita oxígeno suplementario, hay dificultad para dejar la ventilación mecánica, necesita óxido nítrico inhalado para mejorar su función respiratoria o en sí no responde adecuadamente a la ventilación mecánica y tendremos que pasar a un punto más allá de la ventilación, que es la circulación extracorpórea, conocida como ECMO. A nivel cardiovascular, como dijimos, la hipotensión, que puede tener diversas causas, que pueden ir desde hipovolemia hasta sepsis. En este caso de hipotensión tendremos que hay una hipoxemia generalizada, por lo que la función cardíaca y el tono de los vasos sanguíneos va a estar alterado. Deberemos controlar en estos niños la presión arterial mediante un monitoreo continuo, que generalmente ahora no se hace tan invasivo por una vía central, sino más bien se los controla con un monitor externo, y el tratamiento en ellos va a ser cristaloides o transfusiones o en sí ya el uso de drogas vasoactivas como dopamina, dobutamina o noradrenalina incluso. A nivel metabólico, la hipoglicemia es uno de los trastornos más comunes que se presentan en los neonatos posterior a la reanimación, en cuyo caso el recién nacido entrará en un metabolismo anaeróbico, acumulando ácido láctico y que puede llevar también a una acidosis metabólica, que si está asociada a sepsis se puede ver mucho más agravada, sobre todo cuando hay maniobras de reanimación. El estrés también es un estado en el que puede elevarse la glucosa, por lo que también podremos tener no solo hipoglicemia, sino hiperglicemia. Y tener en cuenta que el tratamiento en sí para la hipoglicemia es el uso de dextrosas intravenosas. Importante que para pasar dextrosas más de 12.5% en concentración, deberemos usar una vía central o un catéter epicutáneo central. Otras condiciones, sobre todo en la alimentación, va a hacer que tenga alteraciones o problemas para la alimentación, en cuyo caso la intolerancia a la alimentación van a ser secundarias a que posterior a la reanimación se produce una hipoperfusión a nivel de todo nuestro tubo digestivo, más bien el tubo digestivo de nuestros recién nacidos, y en estos casos vamos a tener que hay poca motilidad, poco peristaltismo, va a haber inflamación, sangrado o incluso puede haber perforación. El hecho de que haya alteración en la succión es importante valorarlo, porque esto no solo indica que hay algún trastorno de alimentación, sino puede haber un trastorno neurológico posterior a la reanimación. A nivel renal, lo más común es que haya por la hipoperfusión una insuficiencia renal aguda prerrenal, que lleve posteriormente a una necrosis tubular aguda y produzca una falla renal, en cuyo caso tendremos retención de líquidos, alteración electrolítica. Puede haber primero una fase poliúrica en donde se pierda muchos líquidos y posteriormente una fase oligúrica en donde tendremos que restringir líquidos. Para esto deberemos monitorizar estrictamente diuresis, peso y electrolitos en nuestros recién nacidos. Importante, si hace falla renal aguda y no podemos compensarlo por métodos convencionales, es probable que necesite un diálisis, y en este caso el método de elección es la diálisis peritoneal colocando un catéter de TENCOF. Más condiciones que se pueden presentar en los neonatos después de la reanimación: el hecho de que haya acidosis metabólica posterior a la hipoperfusión
cuando el paciente o el neonato estuvo en paro, puede producir liberación de ácido, sobre todo ácido láctico. Este ácido láctico, este estado de acidosis metabólica puede afectar la función cardíaca y también empeorar la hipertensión pulmonar, por lo que deberemos corregir esta acidosis metabólica para que podamos tener una adecuada función cardíaca y que mejore también la hipertensión pulmonar. También se pueden producir estados de convulsiones y o apnea. En este caso pueden producirse por hipotensión, por hipoxemia y por acidosis, en cuyo caso tendremos que si hay criterios para una asfixia perinatal, es muy probable que estemos también ante una encefalopatía hipóxico-isquémica. En este caso el recién nacido estará letárgico, con tono disminuido, con pobre esfuerzo respiratorio e incluso puede hacer apneas a pesar de que no sea prematuro. Las apneas es importante que en los prematuros sí se pueden presentar, pero si son a término deberemos pensar que hay alguna alteración neurológica. Las convulsiones son el signo cardinal en los recién nacidos de que hay encefalopatía hipóxico-isquémica, a pesar de que puede haber recién nacidos que no convulsionen con encefalopatía hipóxico-isquémica, o que por lo menos no presenten convulsiones clínicas. Trastornos de la termorregulación, como hipotermia o hipertermia, también se pueden producir cuando los neonatos son prematuros. Puede haber más tendencia a la hipotermia porque pierden calor con mayor facilidad y esto puede conllevar una mayor mortalidad. La hipertermia está generalmente asociada a infecciones, aunque generalmente en sepsis. Los recién nacidos más frecuentemente hacen hipotermia que hipertermia. Y generalmente la hipertermia se debe a trastornos como deshidratación, hipernatremia o estar asociados al calentador radiante. En la encefalopatía hipóxico-isquémica también se puede presentar hipertermia por una alteración de la función termorreguladora a nivel central. Eso es todo en este capítulo. Hemos visto a rasgos generales todas las complicaciones que se pueden producir posterior a la reanimación en nuestros niños. Sin duda alguna, los recién nacidos que han necesitado maniobras de reanimación neonatal durante la recepción en su nacimiento deben ingresar a una unidad de cuidados intensivos neonatales, una UCIN o una NICU, como se los conoce en otros países, y ser manejados por subespecialistas neonatólogos, ya que las complicaciones que pueden presentar son muy numerosas y el manejo en ellos es muy delicado. Hay que llevar un equilibrio entre crecimiento, entre complicaciones, en restabilización de la parte neurológica, cardiovascular, respiratoria, digestiva, renal. Y esto es un trabajo de subespecialidad. Así que deberán ingresar a una UCI o una NICU. Recalco. Eso es todo en este capítulo. En el capítulo 9 veremos reanimación neonatal en recién nacidos prematuros. Síguenos en Neonatología en 5 minutos.